Hola, ¿qué tal? Esperamos que te encuentres de maravilla. El día de hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de probabilidad y estadística aplicados en el área de la psicología. Esperamos que estos sean de tu interés y que queden claros cada uno de estos temas, ya que serán de gran utilidad para aplicarlos en cualquier investigación, pero principalmente para la psicología. No olvides escribir en los comentarios las dudas que se generen y con mucho gusto las responderemos. Nuestro equipo está conformado por Laura Echegoyen y su servidora Elizabeth Herrera, ambas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la carrera de Psicología. Comenzaremos definiendo qué es la probabilidad. La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. Es decir, es la probabilidad de un suceso, un número que cuantifica en términos relativos las opciones de verificación de este suceso. La teoría de la probabilidad no es exclusiva de áreas puramente matemáticas, también es imprescindible para la psicología. La mayoría de las preposiciones que establece la psicología acerca del mundo real no tienen un grado absoluto de certeza, debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de probabilidad. Ahora, ¿para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Bueno, son de utilidad en el campo de la investigación de la psicología. Indican si los fenómenos psicológicos sujetos de la investigación son originados por elementos aleatorios o manipulación experimental. Es un pilar fundamental que indica si un tratamiento es efectivo o no, ayuda a comprobar hipótesis, proporciona un sustento científico a la psicología, brinda herramientas para predecir y controlar la conducta y ayudan a interpretar y generalizar los datos para su estudio. Ahora bien, hay dos enfoques básicos de probabilidad. Probabilidad a priori, que nos dice que al realizar un experimento aleatorio, todos los elementos del espacio muestral tienen las mismas opciones de ser verificado. La probabilidad a posteriori es la probabilidad que se determinaría mediante una operación ideal de repetición sistemática del experimento aleatorio y de conteo del número de veces que se verifican los sucesos. Es importante mencionar que estos dos enfoques de probabilidades son principio básico en que se fundamenta la inferencia estadística para determinar la significación de los datos en una investigación, ya que comparan los datos obtenidos con una distribución de probabilidad teórica de tal forma que si aquellos difieren significativamente con dicha distribución, es posible afirmar que existe evidencia en el sentido de que los datos no son productos de factores aleatorios, sino de otros factores, entre los cuales se incluye la manipulación experimental. Distribución binominal y normal. Ahora bien, cuando hablamos de la distribución de probabilidad teórica, nos referimos a conocer todos los posibles resultados que podemos obtener en un experimento y las probabilidades de que suceda cada resultado. Dentro de las distribuciones de probabilidad encontramos las que están enfocadas en las variables discretas y las continuas, las cuales explicaremos más adelante. En cuanto a la distribución de probabilidad discreta, se encuentra la binominal, la de Poisson, la hipergeométrica, entre otras. Dentro de las distribuciones de probabilidad continuas se encuentran la normal, la constante, exponencial, T de Student, entre otras. Ahora bien, en este video nos enfocaremos en una de cada grupo, la binominal y la normal. La distribución teórica de probabilidad de una variable discreta que más se aplica en las intervenciones psicológicas es la binominal, que se obtiene de un proceso conocido como ensayos de Bernoulli. Para este tipo de distribución, solo existen dos posibles resultados excluyentes para un experimento, por lo que se suelen denominar éxito y fracaso. Se toma una muestra representativa y se cuenta el número de éxitos. La probabilidad de éxitos entre una prueba y otra es constante, aunque se repita varias veces el experimento. Entre las principales características encontramos las siguientes. Utiliza variables finitas. Se debe de clasificar qué características vamos a considerar como éxito y cuáles como fracaso, es decir, deben de ser resultados mutuamente excluyentes.
Además, la probabilidad de los dos resultados debe permanecer constante entre cada experimento. Y la probabilidad de éxito se denota como una P y la de fracaso como 1 menos P. Ejemplo. Utilizamos este tipo de distribución de probabilidad para una investigación en la cual se quiere determinar la probabilidad de éxito que se tiene de que se vacunen contra el COVID-19, éxito y fracaso. En una muestra significativa, después de aplicar una plática informativa acerca de la vacuna. En cuanto a la distribución normal, describe el comportamiento de algunas variables aleatorias descritas por los parámetros de la medida y la desviación estándar. Algunas de las características de este tipo de distribución son: tiene forma de campana, es simétrica respecto a la media y asintótica, lo cual quiere decir que se acercan al eje horizontal pero jamás se unen. Además, en psicología se suelen utilizar en mayor proporción distribuciones de este tipo, ya que utiliza una variable aleatoria continua que es de tipo infinito. La media, la mediana y la moda son iguales. Esto quiere decir que cuando realizamos una investigación que utilice variables infinitas para determinar la normalidad, o lo que conocemos como normalidad, se van a ir incrementando el número de resultados hacia un punto, lo que conocemos como media. Y habrán otras que serán las excepciones en mayor o menor medida, por lo que al graficarlas tendremos en un punto máximo a la media y en los extremos los que tienen menos, dando una forma de campana de este tipo de distribución al ser graficados. Ejemplo de este tipo de distribución: en una investigación para conocer la probabilidad de que un ciudadano promedio de 18 años padezca obesidad, se toma una muestra significativa de la población objetivo y se toman los datos para conocer el índice de masa muscular, obteniendo diversas respuestas. En la media encontraremos el índice de masa muscular que predominó, el cual se encontrará en medio de la campana, y en los extremos encontraremos los índices de masa corporal que menos se repitieron, dando así la forma de campana al ser graficado. Sobre la constatación de hipótesis, podemos decir que es un procedimiento para adoptar decisiones categoriales respecto a la plausibilidad de una afirmación. Estas afirmaciones son las hipótesis que se requiere estudiar. Es decir, las contratación de hipótesis especifican siempre una posibilidad a la que llamamos hipótesis nula y la representamos como H0. Esta es la que el investigador está dispuesto a creer a priori, por lo que es necesario especificar una hipótesis alternativa representada por H1 y que es la que pasará a aceptar si rechaza la hipótesis nula. La idea previa a la constatación de hipótesis es que existen razones para creer que la hipótesis nula pueda ser cierta. Entonces decimos que la hipótesis nula es aquella bajo la cual hallamos la probabilidad asociada a la evidencia. Es la que se pretende falsar mediante la observación de evidencia incompatible, o sea, poco probable con ella. Cuando la probabilidad es muy pequeña, concluiremos que es falsa, mientras que si no lo es, la mantendremos. Por otro lado, como acabo de mencionar, la hipótesis alternativa que se representa como H1 es la contraria o la negación de la nula. En otras palabras, la hipótesis nula es lo que sospechamos que va a ocurrir, mientras que la hipótesis alternativa es lo que suponemos que va a suceder. Con el propósito de buscar evidencia en contra de la hipótesis nula, se diseña el nivel de significancia. Este término denota la probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera, denominado error tipo 1 o falso positivo. Para tal caso, se utiliza como criterio de decisión el nivel de significancia, por conveniencia 0.05, y cuando el valor de P es inferior a este criterio, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, un valor de P pequeño indica un menor error de la decisión de rechazar la hipótesis nula. El nivel de significación o nivel de alfa es un umbral que permite determinar si el resultado de un estudio
se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las pruebas estadísticas planificadas. El nivel de significancia, como lo mencioné, se establece en un 5%, aunque se pueden usar otros niveles en función del estudio. Esto representa que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, por ejemplo, un nivel de significación del 0.5%, o el 5% de concluir que existe una diferencia entre los resultados del estudio y la hipótesis nula, cuando en realidad no hay ninguna diferencia. El nivel de significancia se debe especificar en el protocolo del ensayo. Si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si en realidad no hay ninguna diferencia real, se llama valor P. Un resultado es estadísticamente significativo si se corresponde con un P igual o inferior al nivel de significación y por tanto no se considera una causalidad. Esto se suele expresar como menor o igual a 0.05. En conclusión, podemos decir que el nivel de significancia es la máxima cantidad de error que se está dispuesto a aceptar. Nivel de significancia. Ahora bien, como ya vimos anteriormente, no podemos afirmar que un resultado es completamente cierto y que no fue resultado del azar. Es decir, no existen certezas, pero sí podemos hablar de probabilidades. ¿Qué es más probable que suceda o qué es menos probable que suceda con base en los resultados que obtuvimos? Es por ello que debemos de indicar cuál es el nivel de significancia para conocer el porcentaje de error que se pudo tener en nuestra investigación. Este dato lo obtenemos de forma numérica y nos muestra el grado de validez y confiabilidad de nuestros resultados. Debemos recordar que, en términos generales, el mecanismo general que se utiliza como criterio de decisión en el establecimiento de diferencias significativas consiste en comparar los resultados empíricos con modelos probabilísticos teóricos. Hablamos de significancia estadística cuando determinamos que el resultado es improbable o poco probable que se haya dado debido al azar, sino que se debe a aquello que analizamos o a la manipulación o la relación que existen de las variables que nosotros determinamos. Así, una vez obtenidos nuestros datos por medio de nuestra investigación empírica, los comparamos con algún modelo probabilístico según el tipo de variables que utilicemos. Y podemos determinar si los resultados son productos del azar o si mi variable de interés guarda un nivel de significancia adecuado que nos permita determinar que nuestra aseveración es probablemente correcta. En la medida de que el nivel de significancia sea bajo o menor a 0.5, como lo acabamos de ver, la probabilidad de haber cometido un error en la manipulación de nuestras variables también es baja. Por el contrario, cuanto más alto sea el valor de significancia, las probabilidades de que hayamos cometido un error o que los resultados sean a causa del azar también aumentan. La variable aleatoria discreta es aquella que solamente puede tomar valores correspondientes a números reales. Por otro lado, la variable continua es aquella en la cual siempre existe un valor potencialmente observable entre dos valores. La distribución de probabilidad facilita el cálculo de la probabilidad de un suceso. La variable aleatoria discreta nos brinda las herramientas para conocer el éxito o fracaso de un suceso de investigación o intervención. En este ejemplo, aquí, leo el ejemplo. Se dio a conocer que la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, TCC-FT, para el tratamiento del estrés postraumático, los síntomas depresivos y la psicopatología en general, en niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato intrafamiliar, tiene una eficacia del 0.75. Se le han aplicado a 20 niños dicha terapia y se quiere saber qué probabilidad hay de que a estos 20 niños después de la intervención no experimenten los síntomas de estrés postraumáticos, síntomas depresivos y o psicopatología en general. Entonces, en este ejemplo tenemos a N, los niños participantes en la intervención, número de pruebas,
A o P es la probabilidad de éxito de la intervención, conocemos que tiene 0.75, mientras que la probabilidad de fracaso de la intervención, representada o mejor dicho calculada con 1 menos P, es igual a 0.25. X igual a 20 es la variable aleatoria, es decir, el número de niños en los que la intervención tiene éxito, ya que identificamos todos los valores, sustituimos en la fórmula y conocemos que la probabilidad de que 20 niños después de la intervención, que tiene una probabilidad de éxito del 0.75, no experimenten ningún síntoma de estrés postraumáticos, síntomas depresivos y o psicopatología en general, es del 0.003. Ahora, chequemos la contraparte. En el caso de que se quiera saber qué probabilidad hay de que 20 niños después de la intervención experimenten los síntomas de estrés postraumático, síntomas depresivos y psicopatología en general, tenemos aquí igual que N son los 20 niños a la probabilidad de éxito, que en este caso sería 0, ya que todos experimentarían los síntomas, ya que todos estos niños intervenidos estamos suponiendo eso, sustituimos en la fórmula todos los valores y encontramos que la probabilidad de que se intervengan 20 niños y después de ello, considerando la probabilidad de éxito de la intervención del 0.75, experimenten los síntomas, es de 9.094 por 10 menos 13, es decir, es un número tan pequeño que es prácticamente la probabilidad es nula. De esta manera, podemos decir que las variables discretas son aquellas que toman un número finito de valores, mientras que las variables continuas son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores. En psicología, las variables que se utilizan en mayor proporción son las variables continuas. Ejemplo de las variables continuas las encontramos en el tiempo utilizado de traslado al trabajo, la duración de la depresión de un paciente, el aumento de peso, tiempo en el que interactúan socialmente, tiempo durante una crisis de ansiedad, etc. Esto quiere decir que no solamente es 1 o 2 o 3, sino que pueden ser diferentes las respuestas y son respuestas que pueden ser muy amplias o muy diferentes en nuestra muestra. Ejemplo, en una investigación universitaria se quiere reducir la duración de berrinches o conductas problemas que realiza un niño de 10 años. Para ello, será de suma importancia determinar cuánto dura dicha conducta antes de la intervención, para después compararlo con la duración después del tratamiento. En este caso, la variable continua sería la duración de la conducta problema, y se considera continua, pues las opciones que se encontrarán pueden ser infinitas y no necesariamente exactas. 5 minutos y medio, media hora, 8 minutos, con 40 segundos, etc. Pues bueno, hasta aquí termina nuestro video. Esperamos que los términos que vimos el día de hoy hayan sido de su agrado, hayan quedado claros. De cualquier manera, continuamos subiendo videos para profundizar en cada uno de los temas. Y gracias por escucharnos y no olviden dejar sus comentarios, ya que así podemos enriquecer nuestro conocimiento. Les agradecemos mucho. Hasta luego.